parte de introducción y una breve descripción de lo que es ese método. Y a mí me toca describir la parte de cromatografía de gases y la fase móvil. Sobre cromatografía en papel y factores estacionarios. El método que me toca de cromatografía es la de capa fina y también tipos de clorofila. Yo les voy a hablar de cromatografía de columna y fases móviles. A mí me tocó el tema de cromatografía en líquidos y las conclusiones. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo, la llamaremos fase estacionaria, mientras que la otra, fase móvil, se mueve en una dirección definida. ¿Cómo se separan? Dejamos que se mueva la mezcla por un soporte y los componentes se separan porque se mueven a diferente velocidad, debido a sus diferentes fuerzas de absorción que ejerce el soporte sobre cada elemento. Un ejemplo que podemos ver es el análisis de sangre por medio de una técnica de centrifuga. Tipos de cromatografía. Hay muchas y variadas técnicas cromatográficas, pero el objetivo de todas es separar las sustancias que forman una mezcla y enviarlas secuencialmente a un detector para que las determine y las cuantifique. Todas se basan en el mismo fenómeno, permitir que las sustancias que forman una mezcla entren en contacto con dos fases, un líquido, un gas, un sólido y un líquido, y así a la inversa. Una de las fases es estática, no se mueve, y tendrá a retener las sustancias en mayor o menor grado. La otra fase, el que sería la móvil, tenderá a arrastrarlas. Cada sustancia química tiene una distinta tendencia a ser retenida o a ser arrastrada. Dependiendo de la naturaleza de la fase estática y de la fase móvil, se pueden distinguir distintos tipos de cromatografía. La sólido-líquido, donde la fase estática es el sólido y la móvil un líquido. La líquido-líquido, donde la estática y la estacionaria también son líquidos. Líquido-gas, donde la estacionaria es un líquido no volátil impregnado en un sólido y la móvil es un gas. Cromatografía sólido-gas, donde la estacionaria es un sólido y la móvil un gas. Y también se pueden clasificar según el tipo de interacción que se establece entre los componentes de la mezcla y la fase móvil, la cual podemos distinguir como adsorción, de partición y de intercambio iónico. Cromatografía de gases es una técnica más utilizada en los métodos cuantitativo y cualitativo, en la cual los componentes de una muestra vaporizada se separan. Esta muestra es inyectada en la parte superior de una columna cromatográfica. En esta, los componentes se separan al ser distribuidos entre una fase móvil y una fase estacionaria. Esta puede ser líquida o sólida y es retenida en una columna. En la cromatografía de gases existen dos tipos de cromatografía: gas líquido, la cual se basa en la partición del analito entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida inmóvil, en la superficie de un empaque sólido inerte o en las paredes del tubo capilar. Gas sólido se basa en una fase estacionaria sólida, la cual retiene los analitos por absorción. La fase móvil es aquella que se mueve sobre la fase estacionaria a través de esta, acarreando con ella la mezcla de analitos. Esta puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. En ella, la separación depende de las diferencias de velocidades de migración entre los componentes de la fase móvil, y las trayectorias para la fase móvil a través de la columna son numerosas y pueden tener longitudes distintas. Cromatografía en papel y factores estacionarios. En la cromatografía sobre papel, las interacciones del soluto con el papel hacen que los compuestos se desplacen a velocidades diferentes. Una pequeña mancha de disolución que contiene la muestra se aplica sobre una tira de papel cromatográfico a una distancia aproximada de 1 centímetro de la base. La muestra es absorbida en el papel. Esto significa que la muestra entra en contacto con el papel y puede establecer interacciones. El papel es sumergido en un disolvente adecuado, como por ejemplo etanol o agua, e introducido en un contenedor cerrado. A medida que el disolvente asciende por el papel, encuentra la muestra que empieza a viajar por el papel con el disolvente.
Los diferentes compuestos de la muestra recorren distancias diferentes dependiendo de la fuerza de sus interacciones químicas con el papel. La cromatografía en papel requiere algún tiempo. Habitualmente se necesitan varias horas para completarse. Actualmente la cromatografía en papel se utiliza poco y ha sido ampliamente reemplazada por la cromatografía en capa fina. No obstante, todavía se utiliza como una poderosa herramienta pedagógica. Cromatografía por capa fina. En primer lugar se definirá la reacción de frentes. Es una reacción de distancia y se expresa como el cociente entre la distancia recorrida por la sustancia y la distancia recorrida por el disolvente hasta el frente del eluyente. El valor de esta depende de las condiciones en las cuales se corra la muestra, como el tipo de absorbente, eluyente, así como las condiciones de la placa, temperatura, valor de saturación, entre otras. La cromatografía en capa fina es una técnica analítica rápida y sencilla, entre otras cosas, permite determinar el grado de pureza de un compuesto, comparar muestras, realizar el seguimiento de una reacción. El procedimiento. En un vial, poner con una pipeta una pequeña cantidad de una muestra disuelta en acetato de etilo que cubra el fondo del vial y un poco más. En una placa nueva se traza con un lápiz una línea a 1 centímetro arriba del borde inferior. Con ayuda de una micropipeta de vidrio se toma una muestra de vial, se introduce la micropipeta y el líquido sube por ella por capilaridad. Al tocar brevemente la placa con la micropipeta, el líquido absorbe la placa también por capilaridad. La placa se deposita dentro de un frasco de cromatografía a la que previamente se ha añadido una pequeña cantidad del eluyente deseado. Hay que tener cuidado de que el nivel del eluyente esté por debajo del punto donde ha sido pinchado el producto. Antes de que el frente del disolvente llegue al otro extremo de la placa, esta se saca del frasco con ayuda de unas pinzas y con un lápiz se hace una señal indicando hasta dónde ha llegado el eluyente. De esta forma se compara el traslado de la sustancia gracias al eluyente. La clorofila es el pigmento fotorreceptor responsable de la primera etapa de la transformación de la energía de la luz solar en energía química y consecuentemente la molécula responsable de la existencia de vida superior en la Tierra. Se encuentra en orgánulos específicos, los cloroplastos asociados a lípidos y lipoproteínas. Los tipos de clorofila. La clorofila se divide esencialmente en dos tipos, la clorofila A y la clorofila B. La clorofila A, cuya fórmula química es carbono 55, hidrógeno 72, oxígeno 5, nitrógeno 4 y magnesio, es más frecuente, ya que constituye alrededor del 75% del total de la clorofila existente, mientras que la clorofila B, cuya fórmula es carbono 55, hidrógeno 70, oxígeno 6, nitrógeno 4 y magnesio, se halla presente en plantas, algas y algunas cianobacterias. Existen otros tipos de clorofila presentes en mucha menor cantidad, que se encuentran en las algas rojas y algas primitivas. Es la clorofila de tipo C1 y C2. Aún encontramos otros tipos, la cual corresponde a la clorofila D, que solo aparece en una especie de alga marina y en las cianobacterias. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre cromatografía en columna. Primero que nada, la cromatografía en columna es quizás el método más general. Es utilizado para la separación, a la vez que para la purificación de diferentes compuestos orgánicos que se encuentren en estado sólido o líquido. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria utilizada, es decir, el absorbente, se coloca en el interior de la columna.
es de vidrio, la cual finaliza con una llave para controlar el paso de sustancias al exterior de la columna. La fase estacionaria se impregna en el eluyente o fácil móvil, seguidamente la mezcla orgánica que nos interesa separar. La depositamos por la parte superior de la fase estacionaria y así la fase móvil podrá ir atravesando el sistema. Los compuestos que se encuentran disueltos en la fase móvil poco a poco saldrán de la columna cromatográfica y se recogen en fracciones. Las fracciones menos polares son por lo general las que se retienen poco o nada en el absorbente. Serán las primeras en salir de la columna. Por en cambio, las sustancias más polares quedan retenidas por más tiempo en el absorbente y a menudo es necesario el uso de diferentes disolventes con la finalidad de incrementar su polaridad para que sean arrastradas por estos. El tiempo que se necesita para fluir un compuesto por la columna se conoce con el nombre de tiempo de retención. Este tiempo varía siendo característico de cada compuesto en condiciones cromatográficas determinadas, que varían según el absorbente usado, el disolvente, la presión o el diámetro que tenga la columna utilizada, etc. El absorbente mayormente utilizado para las cromatografías en columna es el gel de sílice, a veces en sustitución del gel de sílice. Cuando este es incompatible con la mezcla a cromatografiar, se utiliza la alumina o el fluoricil, en otras palabras, el silicato magnésico. La cromatografía en columna puede realizarse por gravedad o a media presión. Cuando se realiza a media presión, se conecta la cabeza de la columna a un compresor o una línea de aire comprimido. La medida de las partículas de gel de sílice para realizar las cromatografías a media presión debe de ser más pequeñas que en el caso de la cromatografía por gravedad. Si en la cromatografía por gravedad utilizamos el gel de sílice con un tamaño de partículas más pequeñas, no se producirá elusión, pues se impediría el flujo del disolvente. Pero en cambio, si aplicamos presión, entonces debido a la fuerza sí se produciría la elusión por el disolvente. A causa de la disminución del tamaño de las partículas del absorbente, se produce una separación más eficaz. Generalmente la cromatografía a media presión produce mejores resultados que la cromatografía por gravedad y además al ser más rápida es la más utilizada. En esta parte les mencionaré sobre la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria la forma un sólido poroso, el cual queda soportado en el interior de una columna generalmente fabricada en plástico o vidrio. Y la fase móvil se encuentra formada por la solución que lentamente va atravesando la fase estacionaria. La solución sale al final de la columna y se reemplaza constantemente por una nueva solución que se suministra desde un contenedor por la parte superior de la columna. La columna está constituida por un depósito que es la Cromatografía de líquidos HPLC. En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que contiene la fase fija. La separación cromatográfica en HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, móvil y estacionaria. A diferencia de la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos de alto rendimiento HPLC de High Performance Liquid Chromatography no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica de la muestra. La HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de alto peso molecular. La HPLC es la técnica escogida para aislar y purificar productos de valor en las industrias químicas y farmacéuticas. La HPLC se aplica a fármacos, bioquímicos, productos de alimentos, productos de industria química, contaminantes, química forense y medicina clínica. Conclusión: la cromatografía es la separación de especies químicas en mezclas complejas. La muestra se disuelve en una fase móvil que puede ser un gas o un líquido o un fluido supercrítico. Las fases se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria.
De ahí, los componentes de la muestra se separan en bandas discriminadas. Por medio de la cromatografía, es posible identificar de qué está compuesta una mezcla, a través de su fase estacionaria que muestra la cromatografía. A partir de la polaridad de un solvente utilizado, se determinan las diferentes sustancias en su estado puro.